1:07. ¿Qué tal, amigos, amigas de todo el país? Gracias por escucharnos y seguirnos a través del 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Nuestras redes sociales también activas, Radio Pichincha Multimedia, en YouTube, en Facebook. Hola, Deni, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy les proponemos a nuestra audiencia debatir un poco sobre las consultas que tendremos también que resolver en las elecciones anticipadas de agosto de 2023. Ya mismito. Ya faltan 15 días. Wow. Hoy me metí a la página del Consejo Nacional Electoral y salía en grande 14 días. Una responsabilidad ciudadana muy importante. Buen día con todos y todas. Son las 9:07 de la mañana. Es un placer estar en la cabina de Radio Pichincha, en las Guarmis del barrio. Hemos propuesto nuevamente con una mirada amplia, con un enfoque de derechos humanos, pero además también donde usted puede escuchar las diferentes voces en torno a la consulta popular. Hay preguntas cruciales para la defensa del territorio en nuestro país, así que bueno, hay varias miradas sobre el tema, así que usted también, si tiene inquietudes, dudas, puede escribir, sugerir también soluciones. Recordemos que esto debería ser horizontal, donde todos y todas podamos debatir sobre el tema, así que el Yasuní y el Chocó serán hoy en nuestro tema del día. Hay expertos también aquí que podrán responderle todas sus inquietudes. Así es, bueno, vamos a presentarles porque lo que tenemos es un foro, estamos con casa llena y tenemos también otra invitada a través de la vía telemática. David Almeida, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Energía y del Petróleo, está con nosotros. Ricardo Borja, coordinador de investigación en el Laboratorio de Divulgación Científica Conciencia. Daniel Erazo, especialista en Derecho Ambiental y Electoral. Y Renata Mantilla, magistra en Estudios Socioambientales de la Flaxo. Con ellas vamos a conversar el día de hoy, vamos a dialogar y las posiciones que tienen en defensa del Yasuní, del Chocó andino, y también el otro punto de vista que defienden el extractivismo, el petróleo, la extracción de petróleo y también la minería. ¿Qué me dices, Estevitan? No te entiendo. Vamos con el video, seguramente. No sé. Ok. No todavía. Pero bueno, iniciamos está cuadrando nada más. Para recordar, iniciamos con el tema del Yasuní. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que... ¿Está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como el bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Hasta que tengamos listo el video que yo quería... ¿El video está bien? Listo, vamos a ver el video. Disculpen, por favor, pero ya estamos, listo. Bueno, y aquí podemos hacer el campamento de obreros y... ¡Guzmán, el casco! ¿Qué carajo es, José? ¡Esa es una retroexcavadora! Ricky, bien que te despiertas. Necesitamos un reemplazo para el Guzmán. Oye, ¿sabes algo de explotación petrolera? ¿Qué? ¿Estás cavando un pozo petrolero en el Depar? Sí, loco. Descubrí que tenemos reservas en la casa, pero no te preocupes. Es un pozo chiquitito. Solo vamos a afectar el 0,025% del Depar. José, ¿por dónde va a pasar toda esa maquinaria? Van a talar los arbolitos de abajo. ¿Y los mecheros? ¿A dónde se van a ir todos esos gases? ¿Y qué van a hacer cuando hay un derrame? Relájate. El Estado ahora tiene tecnología de punta. Y ya sabes que el gobierno tiene todo bajo control, como la seguridad del país. ¿Qué? Pero si la anterior semana hubo un derrame de 1,200 barriles de crudo en Esmeraldas. Ay, Ricky, pero es que ahí no hay ni ley ni Dios, pues. En otros lugares, como el Yasuní, la explotación es súper limpia y segura. Solo de lo que sabemos, han habido 22 derrames en el Yasuní TT. Y el Ministerio del Ambiente reconoce que en Ecuador hay uno pasando un día. José, Petroecuador no es el mejor informativo. Ah, ya bueno, pero ¿y ahora qué hacemos con ese hueco en tu cuarto? José, creo que ya perdimos la garantía del arriendo. Bueno, es que me encanta el humor que tienen los chicos y pues precisamente Ricardo está el día de hoy aquí, pero vamos a dialogar precisamente sobre esto. Es tan así como lo dicen ustedes. De verdad hay datos que muestran que entre el 2012 y mayo de 2022 hubo 1,584 derrames, principalmente debido a la falta de mantenimiento de los oleoductos, esto de acuerdo al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando y vamos a debatirlo. Aquí está también David, que me imagino que no lo tomó tan gracioso como nosotros. Sí, para nada, ya vamos a conversar un poquito de eso, no te preocupes. Exactamente, bueno, pasemos de la posta al Ricky, precisamente, que es uno de los autores de este sketch que lo vemos y que, no sé, o sea, yo esperaría que no les cause solo gracia, sino que les invite a pensar, investigar y a generar también un poco de conciencia. ¿Cómo estás, Ricky? Muchísimas gracias por el espacio, Sofi y Denise. La verdad es que tenemos que tomar en cuenta muchísimos aspectos dentro de lo que significa la consulta popular, y nosotros
básicamente, más allá de la información que pudimos levantar, obviamente son datos del Ministerio de Ambiente 22 derrames desde que inició aquello en el ITT. También estamos desde un punto de vista que tiene que ver con la responsabilidad del Estado dentro de la protección y también los pasivos ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, hay una intención de decir que hay tecnología, de que hay responsabilidad, y lo cual es un discurso realmente interesante y esperanzador de cómo pueden ser las cosas dentro del Yasuní. También tenemos que tomar en cuenta que el Estado no es el mayor o el mejor controlador de un montón de situaciones que pasan en el país. Hablemos de la seguridad, hablemos de la educación, hablemos de la salud. Entonces estamos confiando en el Estado para que haya una protección adecuada del Yasuní ITT. Esa es la pregunta que nos planteamos nosotros. No ha habido educación, no ha habido salud, insumos médicos, y ahora mágicamente el Estado te dice que nosotros sí vamos a poder controlar todo lo que pueda ocurrir dentro del ITT. Entonces también es la pregunta, más allá de los colegas de Petroecuador, lo que puedan hacer y todo su trabajo, también nos podemos a pensar cómo el Estado nos garantiza que en realidad van a haber los controles adecuados dentro de este espacio. Y no solo del Yasuní, también hablemos de lo que tiene que ver con la minería y todas sus implicaciones. Si bien es cierto, ese discurso es correcto de que hay tecnología, hay responsabilidad, pero las personas que están encargadas de que se cumplan todas estas normativas, ¿en realidad están capacitadas o hay el esfuerzo humano adecuado para que se pueda cumplir todo esto? Perfecto, sí. Ricky, de verdad que sí es una reflexión ya después de ver el sketch y todo. O sea, estamos hablando de una zona, de una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta. Se halla también esta área petrolera que dice el Estado es una de las de más proyección del Ecuador, el bloque petrolero 43 ITT. Voy a darle la posta a David, pues precisamente para que nos pueda decir ¿cuál es la realidad que ustedes plantean? Porque lo que está diciendo Ricky es cierto, es irrefutable también esto. No, perdóname, no es irrefutable, y te lo voy a refutar ahorita. Yo creo que son dos realidades que son, a ver, la realidad que ustedes defienden también tiene mucho de cierto, ¿no? En el tema de que el presupuesto del Estado se financia con lo que se obtiene del petróleo, ¿no? Pero lo que está diciendo Ricky, los derrames petroleros no son mentira, o sea, eso está pasando. En el ITT son mentira y te voy a explicar. Bueno. Te voy a explicar cuéntame, por favor, David. Los 22 derrames del ITT no son derrames, son incidentes. Se reporta siempre un incidente al Ministerio de Ambiente. ¿Y qué es un incidente? Aquí tengo cámara aquí, ¿no? Sí, ahí está. Perdón, ¿puedo ocupar tu gorra? Claro, ya que me la sacaron. Sí, discúlpame. A ver, esto es un tanque, ¿sí? O es un contenedor de cualquier fluido. Esto puede generar un derrame de dos formas. Una, que se le haga un hueco y empiece a liquear. O la otra, que se rebose y empiece a gotear. ¿Qué es lo que se hace en el ITT? En el ITT tenemos una estructura que se llama una estructura de cubetos, aparte de un sistema de apagado automático. Voy a explicar porque hay una diferencia con Esmeraldas, que se habló en sketch de Esmeraldas. ¿Qué es lo que tenemos en el ITT? A este vaso yo le coloco encima de una bandeja. De forma de que si es que aquí gotea, el líquido se ha contenido en la bandeja. Es decir, nunca llega a topar el piso de la selva. Estos 22 incidentes que han ocurrido en el ITT han sido estos, dentro de cubetos. Si revisamos la información completa, van a ver que en esos 22 incidentes se reporta un total acumulado de 18 barriles. ¿Sí? Esos 18 barriles fueron recuperados del cubeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un sistema completamente diferente en el ITT, porque hemos aprendido de lo que hacía Texaco también. Nosotros somos muy críticos como trabajadores de lo que hacía Texaco. Ricky decía cuál es la garantía de que los técnicos petroleros, de que el Estado lo vaya a hacer, precisamente los técnicos petroleros. Hay una diferencia con lo que hacía Texaco. Texaco era una empresa extranjera que vino a un país que no tenía política ambiental, no había ni Ministerio de Ambiente en ese tiempo, con una población que no tenía conciencia ambiental, porque de hecho la población le pedía a Texaco que lance crudo en la vía para que no se levante polvo. Eso es lo que pasaba también en ese tiempo. Y hoy tenemos técnicos formados en universidades nacionales con conciencia ambiental, nosotros mismos. Yo puedo hablar de esto porque yo he hecho el 50% de la ingeniería de perforación en el ITT. Entonces sé lo que hemos hecho. Y esto además tiene un sistema de apagado automático. ¿Cuál es la diferencia con Esmeraldas? A la empresa estatal la han asfixiado tanto en las rentas, y nosotros hemos sido siempre defensores de lo público y de los recursos nacionales, que la empresa estatal ha tenido que priorizar de la poca plata que le dan donde invierte.
Resulta que donde ha invertido la empresa es aquí, en el ITT. Y voy a dar unas cifras. En los últimos 5 años, solo en el ITT se invirtieron 1.314 millones de dólares en infraestructura. En toda la infraestructura de transporte de hidrocarburos a nivel nacional, que es la que falla en Esmeraldas, se invierte 53 millones de dólares en el mismo periodo. Es decir, hay una diferencia radical. ¿Qué es lo que sucede en Esmeraldas? En Esmeraldas no hay estos sistemas y tampoco hay un sistema de apagado automático. Recordarán ustedes que generalmente en las noticias, cuando cae la producción de Petroecuador, siempre nos recriminan y nos dicen, fíjense como el día de ayer cayeron 30,000 barriles de producción. ¿A qué se debe eso? Al sistema de apagado automático. Cuando va a pasar algo, en el ITT lo que hace es que los sistemas se mandan a apagar, precisamente para controlar de que eso no pase a mayores, porque esto tiene un volumen de contención del 110% del volumen que tengo acá, para prevenir de que si se riega todo, igual se contenga acá. Pero de todas maneras tenemos como una segunda salvaguarda este sistema de apagado automático. Entonces por eso decía, sí, hay cosas que hay que analizarlas a la luz de los datos y los datos completos también, ¿sí? Porque no es lo mismo, suena escandaloso, y estoy de acuerdo cuando me dicen a mí 22 derrames, que es lo que dicen en el Eso sketch. es lo que dice el Ministerio Por eso, suena escandaloso, del Ambiente. pero cuando no lo ponemos al lado de los 18 barriles que representaron los 22 derrames y que fueron contenidos en cubetos y recuperados y que nunca nunca toparon el piso de la selva, y peor los ríos o peor la selva, se está omitiendo información importante a mi criterio para valorar lo que estamos haciendo. Y en realidad yo creo que ese es el problema, porque tú me estás contando todo el panorama completo, y es correcto, obviamente son datos que tiene Petroecuador, no el sé. El ministerio también los tiene, está, exacto, en el mismo informe. Y ese es el mismo problema que tiene el mismo ministerio. ¿Por qué te dice 22 derrames? Y es lo que yo no puedo confiar en el ministerio, yo no puedo confiar en la entidad que se supone que tiene que proteger y que tiene que cuidar con esta información si me dice 22 derrames. Perdón, Ricky, sí, pero también en el mismo reporte del ministerio dice que son 18 exactamente, pero, pero también son cosas tomemos... que no deberían pasar. Yo también me pongo ¿no? a pensar en los 18, en lo que pasó en Esmeraldas y todo lo que ocurrió acercándonos nosotros que fuimos a Esmeraldas. Entonces no podemos minimizar tampoco lo que ocurrió allá. Y además, no lo minimizo, lo estoy explicando, ¿no? Sí, pero no podemos quitar el factor humano que es importante y cómo me- la gente sufrió allá. Exacto. O sea, Me son gustaría, números y todo sí, eso, pero... incluirle, Ricky, también está aquí Renata Mantilla, también con una mirada sobre el tema. Escuchas estas cosas y ¿qué te surge? ¿Pelea? Sí. No, mentira. No, o sea, no, no. aparte de gritos, no, mentira. No quiero pelear. Bueno, cuando Ricky hablaba, a mí me recordaba lo que Nemonte Nenquimo decía en el año 2019, porque obviamente los pueblos y nacionalidades están en resistencia desde hace mucho tiempo. O sea, es decir, no es algo que es nuevo, ¿no? Es decir, la democracia ambiental existe en el Ecuador, está ya, o sea, esta consulta popular debía hacerse hace mucho tiempo, es un hecho histórico. No solo es parte de la democracia ambiental, no es solo parte de los objetivos del desarrollo sostenible, no es solo parte de, sino es un proceso legítimo que se lo ha conseguido y se lo ha ganado históricamente y que debe ser reconocido como un proceso político como tal. Es decir, que en el año 2019, desde el año 2013 las mujeres amazónicas vienen resistiendo a los procesos de extractivismo en la Amazonía ecuatoriana. Específicamente, yo estuve al lado del caso de la nacionalidad guaraní. Entonces, Nemonte Nenquimo, ella era la presidenta de la CONCONAHUEP, de la Coordinadora de Pueblos de la nacionalidad guaraní de Pastaza. Yo le escuché a Antonella de Yasunidos decir que incluso hay una nueva comunidad no contactada. O sea, están los Sí, tagaeris, los taromenanes, taromenanes, los guaranis, y hay que había un nuevo, ¿no? ajá, sí. Cuando yo vivía en la Amazonía, ellos, bueno, los guaranis les conocen a los pueblos en aislamiento voluntario, Sí. tienen diferentes formas de identificarlos. Hay algunos a los que los dicen los caníbales, otros los no contactados, y entre esos los tagaeri y los taromenane, ¿no? O sea, es decir que el territorio está dividido en diferentes partes, incluyendo la población mestiza y colonia que existe también dentro de la Amazonía. No podemos negar que está ahí presente. Entonces, bueno, Nemonte Nenquimo, ella siempre decía que cómo es posible, justo algo parecido al sketch que tienen Ricky y José, decía, ¿cómo es posible que vengan a mi casa y vengan a extraer petróleo, me levanten y me digan que aquí va a existir, que aquí existe un pozo petrolero y que eso significa que yo tengo que emigrar con todo mi clan, que yo tengo que emigrar con toda mi familia porque va a existir la explotación petrolera? ¿Qué pasa con mi familia? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otro territorio voy a encontrar si este territorio es ancestral? Entonces, claro, evidentemente,
entendemos todas las implicaciones técnicas que esto tiene, pero no solo es este tema de la sustentación técnica, o sea, aquí hay un factor mucho más importante que es la relación ser humano-naturaleza. Y la relación ser humano-naturaleza se ha visto afectada debido al proceso de mercantilización y de desarrollo que ha implantado el modelo, o sea, que tiene el modelo económico del Ecuador, porque ya son más de 50 años de explotación petrolera. Y evidentemente, por más cuidado que se tenga sobre la naturaleza y sobre el tema de no contaminar o de no afectar, la implicación de justamente esta relación entre el ser humano y la naturaleza se ve rota, porque evidentemente no podemos reparar la relación que tienen, o sea, es decir, el entorno ecológico se ha roto, y cuando se ha roto es muy difícil volverlo a recuperar, por más mínimo el impacto que sea, y eso es lo que nosotros tratamos de sostener con el voto del sí a la pregunta del Yasuní, por ejemplo, y a la del Chocó Andino también, porque conocemos que son territorios históricamente habitados por los pueblos y nacionalidades, e incluso el problema que hubo en el año 2013 con los pueblos en aislamiento voluntario, en donde está implicado el secuestro de 2 niñas, Tagaer y Taromenane, por parte de los guaraní, fue también por parte de la presencia del bloque 16. Y ha sido una cosa que el Estado ecuatoriano hasta ahora no ha sabido cómo solucionarlo, incluso ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos ha sabido cómo tomar ciertas medidas al respecto. Entonces, en torno a eso, por ejemplo, la defensa y la resistencia guaraní decían que, específicamente, que cómo es posible que tengan que movilizarse y habitar otro espacio del territorio para poder regenerar su cultura, su lengua. Claro que también existe un impacto por parte de los pueblos y nacionalidades, como la caza de animales, la siembra, sin embargo son menores a la explotación petrolera o a la explotación minera. Bueno, Renata, David, Ricky, los estamos escuchando con atención, y esa es la idea de este espacio, que la gente que nos está escuchando tenga los insumos para decidir. No podemos poner aquí solamente de un punto de vista, sino estamos incluyendo varios puntos de vista, y por eso le vamos a dar paso también en este momento a nuestra invitada Daniela Erazo, que también es especialista en Derecho Ambiental y Electoral. Ella pues está promoviendo el votar en contra de estas consultas populares, la del Chocó Andino especialmente, ¿no? La de la minería. Daniela, cuéntanos el por qué cómo motivas tu propuesta a la ciudadanía. Muy buenos días, Denise, Sofía, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña. También un saludo al resto de panelistas, Ricardo, David, Renata. Efectivamente, como Renata lo menciona, el proceso de consulta del Yasuní, impulsado ya desde hace 10 años, ha sido aceptado por la Corte Constitucional y, lógicamente, convocado por el Consejo Nacional Electoral, visibilizando quizá un proceso de consulta popular que sí se basa en el reconocimiento de ciertos derechos, pero que también ha dejado de lado el análisis de otros derechos también. Otros derechos que ya fueron consultados en el 2018 en la consulta del Yasuní también. El pueblo y la ciudadanía ecuatoriana ya se pronunció en el 2018 respecto al Yasuní. Entonces, lanzar esta consulta bajo la misma pregunta de hace 10 años, la verdad es improcedente. Y es improcedente porque existen ya derechos que han sido otorgados también a las concesiones y que también eso puede traer muchas implicaciones posteriores para el Estado ecuatoriano que pueden ser también económicas. Analizando también el tema ambiental netamente, el pretender que las concesiones que ya han sido otorgadas y proyectos que ya están en ejecución realicen un proceso de retiro y de salida, un plan de cierre y abandono, implica también para el Estado ecuatoriano decenas de miles de dólares. Recursos que quizá en el Estado ecuatoriano en este momento puedan destinarse hacia otras actividades que mucha falta nos hace. Quiero también mencionar que en el tema del Chocó Andino y por qué estamos impulsando el voto no,
por el no, es porque nosotros impulsamos este voto por la comunidad, impulsamos este voto también por la ciudadanía ecuatoriana, impulsamos este voto pensando, de hecho, en el medio ambiente. La Cámara de Minería ha sido muy enfática en mencionar que este voto es a favor de la minería legal. Estamos totalmente de acuerdo en que las actividades ilegales son un enemigo de toda la ciudadanía ecuatoriana, de todo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, la consulta popular no menciona ni tampoco erradicaría ningún tipo de problema como es el tráfico de especies, la tala de bosques y la minería ilegal, también como el avance de la frontera agrícola, que son actividades que están totalmente vinculadas con el sector y que no están vinculadas, en cambio, con un proceso de regulación, con un proceso de una actividad totalmente controlada. Ricardo mencionaba que sí, que quizá las capacidades del Estado no sean la que todos los ciudadanos esperamos para poder controlar y para poder regular estos procesos. Sin embargo, queremos mencionar que los recursos, tanto del Yasuní como en este caso los de la minería ilegal, van a ser explotados de una u otra manera, sea con actividades ilegales o no. El Estado ecuatoriano, por dejar de realizar una explotación hidrocarburífera, sí estaría aportando, en este caso, a un tema ambiental de una manera tardía, porque estas concesiones ya se dieron. Estamos todos de acuerdo que si es que esa consulta se daba hace 10 años, quizá era el momento oportuno. Ahora ya existe actividad y que eso tiene un costo mucho más elevado. Sin embargo, el resto de países no van a dejar de explotar, no van a dejar de tener actividades hidrocarburíferas porque nosotros dejemos de hacerlo, ¿sí? Entonces, alguien más va a cubrir esa cuota de explotación a nivel mundial. Y en cambio, en el tema de minería, se va a realizar actividades de minería ilegal. Entonces, hay que preguntarnos mejor cómo pretendemos realizar esa explotación, si tenemos que regirnos a estándares internacionales como lo hace la normativa ecuatoriana, con una regulación que el Estado, bien o mal, fortalezca esas actividades de control mediante todos sus instrumentos y que sea una minería responsable, cumpliendo con todos los estándares internacionales, ambientales y sociales. Quiero agregar la pregunta nada más. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal dentro de las áreas de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo, sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalina, Negalna, Negalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó Andino? Son 4 preguntas relacionadas con las diferentes escalas de la minería, y solo acotar que hace 5 años la UNESCO declaró al Chocó Andino como reserva de la biosfera. Así es, y bueno, lo que me preocupa de lo que dice Daniela es que prácticamente estamos asumiendo que este país es incontrolable y en el territorio que quieran, la minería ilegal pues va a entrar en los territorios que no pueden ser protegidos por el Estado, y asumir que hay un Estado inexistente también es muy fuerte, y también el mensaje debería pues convocarnos y dolernos muchísimo. 9:30, ya volvemos luego de la pausa a seguir conversando con nuestros invitados del día de hoy. Tío Ricky, bueno, tú has estado como más cercano al tema del Chocó Andino por la investigación que se hace también en el laboratorio de divulgación científica donde tú participas. ¿A qué te suena lo que decía Daniela? Me parece preocupante que sigamos pensando que, a pesar de que hay una consulta, de que se intenten poner los mecanismos necesarios para evitar la minería ilegal cerca de la minería legal, también se piense que o lo ocupamos nosotros o va a haber minería ilegal directamente. Entonces eso es muy preocupante, porque otra vez, ¿qué responsabilidad le estamos dando al Estado sobre esto? Porque si bien es cierto, es sociedad civil, mancomunidad, contra una visión extractivista, pero también tenemos un intermediario que es el Estado, y el Estado te tiene que garantizar que se va a respetar esta decisión del pueblo, y más allá de eso, también darnos cuenta de que el mismo Estado no está preparado para poder garantizar que la minería ilegal va a seguir avanzando. ¿Y por qué digo esto? Veamos
casos en el mismo Ecuador, por ejemplo, Buenos Aires, hay minería legal que está al lado de la minería ilegal. Veamos el caso de Zaruma, hay minería legal que está al lado de la minería ilegal. Entonces, tomemos en cuenta que la minería ilegal no va a desaparecer porque exista la minería legal, porque mucha de esta minería legal, entre comillas, también está enmarcada dentro de procesos criminales o también de estructuras que son de dudosa procedencia. Tú me hablabas de que yo estaba cerca del Chocó andino y sí, yo tuve la oportunidad de conversar con la mancomunidad y ver cómo viven allá. Trabajan con el café, trabajan con el chocolate, con la panela. Nos acerqué a la gente y se ve la importancia ecológica del lugar para una ciudad tan importante como es Quito, la capital. Tomemos en cuenta que el 80% de la biodiversidad del Chocó andino, o sea, de Quito, está en el Chocó andino. Entonces es importantísimo tomar en cuenta lo que nos estamos jugando en esta consulta popular en Quito, de ver si es que la minería va a seguir avanzando, porque el Estado no te garantiza, esa es la realidad, de que cuando haya minería ilegal, la minería ilegal va a desaparecer. Eso no ha pasado y no va a pasar por el momento. Evidentemente que preocupa porque también es seguir justificando, ¿no? Algunas acciones. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, vos desde la ANTEP hacían algunas sugerencias. Por ejemplo, tienes dos opciones, tú decides. El sí, te meterán la mano al bolsillo. Se gastarán metiendo la mano a tu bolsillo 2.000 millones en retirar la infraestructura petrolera de los campos y además se perderán 1.200 millones anuales en ingresos petroleros, esto en relación al Yasuní. Y no, mantendremos ingresos petroleros para el país, miles de personas, incluyendo las comunidades quichos y guaraníes, conservarán su trabajo y la naturaleza seguirá preservándose. Yo escuchaba una explicación que realmente traté de responder a una pregunta que me hacían en una explicación de Yasunidos, si nosotros sentimos la riqueza que deja el petróleo. Digo, como ciudadano, usted en su casa siente que está en Dubái, siente que está, no sé, en los países petroleros de representación, donde el ecuatoriano diga, bueno, esto de este crudo me queda porque las garantías que yo tengo en salud, en educación, son significativas. Te hago esta pregunta porque realmente yo, en mi joven edad, nunca he sentido eso. Entonces, me surgía esto también porque evidentemente tú dices que tienes otra mirada y que con gusto, Denise. Ha recorrido, ¿no? Mira, de pronto sí, yo he escuchado esto, pero realmente se ha convertido en un sofisma y te voy a explicar por qué. Primero, tú sí la sientes, ¿sabes cuándo? Cada vez que compras una bombona de gas. ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta el gas? Bueno, no compré hace mucho tiempo, pero me costaba $3.50. Bueno, si te la dejan en la casa, 1.60 es el precio oficial del gas. ¿Sí? ¿Sabes cuánto cuesta el gas en Costa Rica? Ni idea. $13. ¿Sabes cuánto cuesta el gas en Chile? $30. La razón por la que nosotros defendimos también la baja de los precios de los combustibles hace un año, y es más, dimos los argumentos técnicos para sustentar que no existe subsidio, es que producimos petróleo. Porque nosotros al producir petróleo y refinar ese petróleo podemos tener por lo menos parte de lo que consumimos a un costo menor al precio internacional, lo que permite sustentar que lo vendamos a precios bajos. Entonces, claro, obviamente no vivimos como Dubái. Tenemos un presupuesto general del Estado que tiene un déficit este año de $4.000 millones. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que los recursos petroleros no estén financiando el presupuesto. De hecho, el presupuesto se financia en la tercera parte con recursos petroleros, ¿sí? Que no es cualquier cosa. Este bloque solito, el bloque 43, aporta con el 4.6% del presupuesto general del Estado, que no es poca cosa. Si tenemos malos servicios... ¿Cuánto es en miles de dólares? 1.200 millones. Pero esa cifra ha sido desmentida por... No ha sido desmentida, perdóname. Nuevamente, ellos han querido desmentirla, pero no han podido. Yo te voy a hacer el cálculo ahorita, porque esto es matemática. Y en la matemática no hay dónde perderse. Pero el argumento y los mismos datos de Petroecuador hablan de 400 te voy a explicar eso. A ver, ¿qué es lo que le piden a Petroecuador en la Corte Constitucional? Le dicen, haga una proyección. En la proyección, Enrique debe saber porque entiendo que él es científico también. O sea, divulgación. Bueno, discúlpame, pero bueno, quienes son científicos, ¿no?, entienden que en una proyección matemática uno tiene que hacer al lado de supuestos. Y si tú presentas el resultado de la proyección sin los supuestos, estás diciendo la verdad a medias. Lo mismo que decía cuando dices, hubo 22 derrames y no presentas el informe entero y dicen, hubieron 18 barriles y los recuperé todos del cubeto. Sí. Entonces, ¿cuáles son la proyección? La proyección decía, si yo dejo de invertir en el campo... Para poner la calculadora. Espérate, si yo dejo de invertir en el campo, ese es el supuesto que hicieron, desde 2026, y dejo morir el campo, es decir, lo dejo declinar solo, me entrega 200 millones al año dividido en los 20 y pico de años que estaba hecha la proyección.
Ya, que tampoco es pelo de cochino, porque ahora han dicho, no, así solo son 200 millones de dólares, como que 200 millones de dólares no fueran significativos. Te voy a hacer el cálculo real. ¿Qué es lo que es real? Es lo histórico. Cuando haces las inversiones y las mantienes, te voy a dar el cálculo 2022. ¿Cuánto se produjo del ITT? 18.4 millones de barriles. Multiplica por el costo de producción, que es $17 por barril, y te va a dar los egresos, que son cerca de 300 y pico millones de dólares. No la tengo en la cabeza. Ya, 312. Los mismos ingresos, 18.4 millones de barriles. El precio de venta promedio del crudo NAPO el año pasado fue $82.71 por barril. Multiplicas eso y te va a dar 1.534, si no me equivoco, millones de dólares. Esos son los ingresos. ¿Cómo sacas la utilidad? Ingresos menos egresos, 1.200 millones. ¿Sí? ¿Cuál es el peor escenario que tuvimos en el ITT? 2020. 2020, el año de la pandemia, ustedes recordarán, el precio del crudo cayó por debajo de cero, inclusive por algunos días. Este cálculo que vos nos haces, que también es interesante, evidentemente es difícil trasladarlo en un ambiente así. Asumo yo que también hay supuestos del Ministerio de Turismo y de Ambiente resignificando cuánto sería el ingreso del turismo. Tengo las cifras. A ver, dime. Te las doy, ya. El año pasado. Evidentemente, eso suena hermoso y uno en su casa dijera, qué bestia, cómo nos queda y qué chévere. Pero lo que yo te quiero decir es que el número, la cifra, suena evidentemente jugosa, pero en la realidad del país no es algo que te beneficie directamente. Pero cómo no, si te financia. A ver, el presupuesto del Estado, ¿qué financia? Financia educación, financia salud, financia seguridad. Dime qué colectivo de sector, en el sector social, no protesta porque no le llega el presupuesto. De acuerdo. Pero o sea, porque parece que me plantearas un país así como que digo, que bestia, nos llega el dinero y salgo de aquí con 20 dólares. Tenemos, quítale 1.200 millones y mira cómo es que no es quitar, es restituir y hacer otras propuestas, me parece, ¿no? Voy a la restitución, verás. A ver, te voy a explicar esto clarito. ¿Qué dice la pregunta? Quiere dejar el crudo del ITT bajo tierra, punto. No te dice a cambio de, por ejemplo, yo discutía con Vilma Salgado, a quien respeto muchísimo, a Marco Flores, a quien también lo tengo un absoluto y profundo respeto, con quienes hemos compartido luchas inclusive. Yo les decía, ¿pueden ustedes garantizarme que el día de mañana esos 1.200 millones de dólares se van a restituir haciendo que los que más tienen paguen impuestos? ¿O que no pague la población con subida de combustibles? ¿O que no paguen con impuestos la población? No, no pueden. Los 200 años de historia republicana nos han dicho que cuando le falta plata a la caja fiscal, ¿a quién se la sacan? Al pueblo. Al pueblo. Sí, entonces, por ahí va. Te voy a dar las cifras del turismo, porque también nos dijeron, no, es que el turismo, verás. A nivel nacional, el 2022. Bueno, también el turismo, hay que entender el tema pandemia, ¿no? Cambia toda la 2022, situación. Te hablo, 2022, ¿ya? A nivel nacional, no del ITT, no de la zona, a nivel nacional, el turismo circuló divisas por $1.000 millones, ¿sí? Circuló divisas. ¿De eso cuánto le quedó al presupuesto general del Estado por impuestos? 120. A nivel nacional. Y ahora me están diciendo a mí que con el turismo ecológico en el ITT van a reemplazar $1.200 millones de fuente petrolera. No. Escucha de esto y ¿qué te surge a ti? Te veo casi así como que... y de una vez para que de pronto me responda la otra pregunta, porque también quería topar algo que ella mencionó hace un rato que es importante. Fíjate que habló de las comunidades guaraníes de Pastaza. ¿Dónde está el ITT? En Orellana. Sí, ya iba a hablar. Y te voy a hablar de Gabamo. De pronto lo conoces a Gabamo. Sí. Ya. Resulta que yo también soy defensor de la consulta previa informada. No pero resulta que justo en este caso no queremos escuchar lo que dicen la nacionalidad guaraní y la nacionalidad quichua, que están asentadas en el territorio. De ahí viene Gabamo. Gabamo es el líder de la comunidad. Bueno, pero eso tiene un contexto, ¿no? Desde que llega Texaco, desde cómo se ponen las petroleras ahí, que no es el trabajo más digno, que también hay revueltas de las comunidades. Allá la explotación petrolera llegó recién. Sí, pero eso te digo. Pero eso, tú sabes cómo trabajan las comunidades en la Amazonía, ¿no? Y cómo se comunican y cómo entienden también, ¿no? Sí, a ver. O sea, yo no podría hablar porque no tengo esa cosmovisión, pero me gustaría agregar. Pero espérate, pero es que escuchemos a Gabamo también. Pues es que es importante hablar de esto. Verás, ¿quién trabaja en el ITT? De los 1.000 trabajos directos, 800 son de ellos, ¿sí? Y resulta que cuando se les quite la fuente de ingreso, y ahí sí te puedo decir con datos lo que ha pasado cuando han salido las operaciones petroleras de las zonas sensibles, como el norte del Parque Nacional Cuyabeno, lo que entra no es la minería ilegal, sino la tala ilegal. A reemplazar, si tú le dejas a 800 personas sin recursos, tienen que reemplazar esa forma de vida de alguna manera, y lo hacen con actividades ilegales cuando entran las empresas ilegales. Al norte del Parque Nacional Cuyabeno, en una zona que se llama Vinita, puedes ver de 15 a 20 plataformas diarias de madera todos los días, sin control del Estado. Porque yo ahí también estoy de acuerdo con Ricky con lo que decía antes. El Estado no puede controlar ni las cárceles.
O sea, no puede, peor va a controlar las actividades ilegales. Pero igual es como surreal hablar del territorio donde vivimos, ¿no? Es el blanco hablando del... Perdón, pero sí. Pero, bueno, la tala ilegal existe. O sea, haya petrolera, no haya petrolera, haya explotación minera, no hay explotación minera. En el Guete no, eso existe. En el Guete no. Pero, o sea, si fragmentamos el territorio ecuatoriano, entonces tendríamos que regirnos a... Pero estamos preguntando sobre el ITT. A lo que está pasando. Claro, o sea... Preguntamos sobre el ITT porque no evidentemente existe, es más, o sea, existe un reduccionismo no solo estratégico sobre la democracia ambiental, porque hay que decirlo. O sea, imagínense, vamos a elegir un presidente de la República, un presidente o una presidenta de la República, y justo en este momento, en donde se elige presidentes para ahorrarnos como un montón de cosas, como siempre, el Ecuador siempre está ahorrando, lo que sea, decide meter 2 consultas importantísimas dentro de este momento electoral. O sea, porque de acuerdo a la ciencia política, y en eso sí, tal vez seamos divulgadores científicos, pero las ciencias sociales también son ciencias, también se construyen, tienen una metodología y un fundamento. Y lo que pasa es que hemos tan naturalizado la matemática y somos tan regidos estructuralmente a creer que desde todos los informes técnicos y desde la mercantilización de la naturaleza podemos resumir las cosas tan sencillamente, cuando en realidad la realidad social es mucho más compleja. Entonces, ¿qué pasa? Justo en este momento en donde se aterrizan 2 consultas populares, cuando tenemos una elección presidenciable, evidentemente le resta peso. La gente está preocupada en qué va a pasar, quién va a ser nuestro nuevo presidente, porque evidentemente la crisis social que tenemos es terrible. No solo es con las cárceles, las brechas de desigualdades crecen. Solo entre nosotros mismos hay una brecha de desigualdad terrible. No es lo mismo que yo me vaya a estudiar un doctorado en otro país a una persona que recién está tratando de ingresar a la universidad. Y aquí estamos discutiendo sobre la explotación petrolera y la explotación minera. ¿Y cuánto eso va a retribuirle a esa persona que no tiene ni siquiera acceso a absolutamente nada? Entonces, es terrible cómo nos han dividido estratégicamente justamente para ponerle peso a la democracia en el país, en realidad, a la toma de decisión presidenciable, restándole también a los procesos legítimos de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, y también a los procesos democráticos legítimos de la ciudadanía también, ¿no? Entonces es una cosa así como increíble, ¿no? Y claro, no, también tenemos testimonios, o sea, yo he participado en algunas investigaciones, porque no solo soy activista, sino también soy investigadora, y conocemos casos de mujeres que han sido acosadas dentro del territorio por personas de las petroleras cuando entran, que se sienten vulneradas, que no pueden transitar los territorios con tranquilidad, no pueden regresar a las chacras. Tuvimos el caso de una mujer guaraní que casi sufre, justo en Orellana, que fue víctima de femicidio, de un posible femicidio porque no se logró cometer. Entonces ella me contaba un testimonio y me decía que los petroleros generalmente no todos, no, evidentemente no es una generalidad, sino que cuando entra la petrolera se genera un miedo en el territorio y las mujeres dejan de transitar y de caminar, no pueden ir a las chacras, no pueden ir a los ríos, no pueden ir, o sea, no solo hablamos de la contaminación ambiental y claro, decir que no existe o que tenemos todo el cuidado, eso sí está bien, la ciudadanía debe saber y conocer que existe absolutamente todos los cuidados técnicos y estratégicos, pero la parte humana, la parte fundamental que sostiene los territorios y la vida es la que hay que tomar en cuenta, que es el trabajo dentro de los territorios, que es sostenido por mujeres y hombres de las comunidades. Hay que tener en cuenta que el caso de la nacionalidad guaraní es un caso particular, no solo por el contacto, no solo por las formas, también porque aquí entra la religión, el Estado ecuatoriano y otras cosas más, sino también que han aprendido las políticas de los cuguri. Me imagino que sabes lo que significan los cuguri, ¿no es cierto? Ya, los cuguri, para quienes no saben qué significa, somos nosotros. Los cuguri son los hijos de serpiente, que viene de un mito guaraní,
que significa que no somos pertenecientes a la nacionalidad, así nos dicen a nosotros. Entonces ellos han aprendido de nosotros, de los cuguri, y han trasladado eso política al territorio. Pero ¿qué pasa en Dícaro? Justamente en Dícaro se fue la petrolera, la Repsol, y entró Petroecuador, ¿no es cierto? Entonces ahí también existe un grado de conflictividad, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenían un tema de relaciones comunitarias que ahora ya no se sabe cómo van a manejar. Entonces, ¿qué nos queda después de la petrolera? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. O sea, pueden ser que, o sea, evidentemente se va a hacer un gasto por la infraestructura que existe en el territorio, en el espacio, pero evidentemente yo sí prefiero asumir el costo de eso, así me toque pagar a mí, porque evidentemente sale de nuestros bolsillos, como dice David, a tener que lamentar que toda la riqueza natural desaparezca por la explotación petrolera. Yo le escuchaba a Linty Gronenberg también hablar mucho sobre estas bioeconomías que hoy en día también a nivel mundial se están desarrollando por esta necesidad también de cubrir el impacto que ya le hemos causado al ambiente, destruyendo nuestra casa grande con el tema del calentamiento global. Pero el tema de las personas, de los territorios, porque bueno, en el Chocó andino, vamos a pasar con Daniel ahora, sí hay también un conflicto, ¿no? De hecho, veíamos que hay judicializados muchos dirigentes. Las petroleras dicen que les destruyen, las mineras dicen que les destruyen algunas propiedades y por eso inician denuncias. Veía que también en algunas zonas se habían puesto de turno los comuneros para poder controlar que no ingresen estas concesiones, porque hay como 20 concesiones, 13 tengo entendido ya otorgadas totalmente y las otras que están también en camino, y es decir, hay un conflicto fuerte también que se genera con la comunidad. Y en esta zona y en el tema de la minería, quisiera que nos expliques cuánto le queda a las comunidades, cuánto le queda al país y cuánto se llevan las empresas, Daniel. Efectivamente, como tú lo mencionas, la problemática que rige en torno a estos territorios es innumerable, y también todo lo que le queda al territorio también es innumerable, más allá de un tema económico que sí, que efectivamente la industria minera puede ser considerada con los 2 proyectos que ya se encuentran en explotación a nivel nacional, el cuarto hasta alcanzando el 3er puesto como ingresos a nivel nacional. Sin embargo, más allá de ello, existen muchas otras cosas adicionales que también se deben contemplar, que es la generación de empleo también, que tanta falta le hace al Estado ecuatoriano en este momento, también que tenemos total vinculación con los índices de inseguridad. Renata mencionaba algo muy interesante, que es, sí, la quizá consulta inoportuna en este momento, mezclándola con, realizándola en el mismo momento con las elecciones presidenciales y legislativas, porque sin duda sí le resta importancia a la discusión y al debate que debe tener esta consulta popular, tanto la del Yasuní como la del Chocó andino, porque haciendo un símil, exactamente lo que estamos pidiendo a la ciudadanía ecuatoriana, un voto informado, ¿sí?, que analicen el plan de trabajo, que analicen los perfiles de los candidatos y las propuestas de los candidatos, es exactamente lo que tenemos que hacer también con las consultas populares. Y en este caso específico, en el Chocó, sí, como tú mencionabas, las preguntas, son 4 preguntas que están encaminadas a la minería metálica a escala artesanal, pequeña, mediana y gran minería. Y estas preguntas no realizan ningún tipo de propuesta, como también lo mencionaba David, no realiza una alternativa, no da una solución a todos los innumerables problemas que tenemos en estas zonas. Vuelvo y soy enfática en el tema que existen problemas como tráfico de especies, tala de bosques, existe minería ilegal, existe también una expansión de la frontera agrícola que también hace muchísimo daño. Tenemos que mencionar que existen problemas como el 70% de canales contaminados de los sistemas de abastecimiento de agua en todo el Cantón Quito. Entonces es un problema que quizá con esta pregunta no se llegue a solucionar, ¿verdad? De hecho, lo que realiza esta pregunta es sí confundir a la ciudadanía. Y aquí hay que mencionar también cuál es el alcance
que tenemos ahorita con esta pregunta y con las concesiones que tú mencionabas. De las 124.000 hectáreas aproximadamente del Chocó andino en el Distrito Metropolitano de Quito, aproximadamente el 27.000 hectáreas son las que están otorgadas en concesión, es decir, el 30%. Y ojo, estas concesiones en una exploración inicial, ¿sí? Y aquí el sistema regulatorio ecuatoriano lo que pretende y lo que busca es justamente tener los mecanismos de control y de regularización, de vigilancia sobre estos procesos, sobre este tipo de actividades. Y es por eso que se defiende la actividad formal, la minería formal. El sistema regulatorio ecuatoriano ya establece varios mecanismos de control, de cumplimiento de estándares. Es decir, actividades que sí tienen que realizar monitoreos, que tienen que cumplir con parámetros nacionales e internacionales permanentemente. Y son actividades que están totalmente reguladas. De estas 27.000 hectáreas, no todo llega a generar una mina. Es decir, que cuando nos mencionan y nos dicen que el Chocó andino está concesionado, dividido en su totalidad, eso es una desinformación, eso no es verdad. El 27.000 de estas hectáreas son las que están concesionadas en exploración inicial. La exploración inicial dura aproximadamente entre 8 hasta 12 años en algunas ocasiones, y esta ha sido considerada por el Ministerio de Ambiente como una actividad de bajo impacto y por lo tanto tiene que estar regularizada a través de un registro ambiental. Es decir, que no todas estas actividades, que no todas estas concesiones generan un impacto y menos aún una afectación, que son conceptos totalmente distintos, ¿sí? Un impacto es controlado, es un permiso que se le otorga a una actividad que tiene que ser reportada permanentemente. Una afectación o un daño es aquella que sí se produce con las actividades ilegales. Entonces, en ese sentido, yo creo que, contestando nuevamente a tu pregunta, los beneficios que nos quedan a nosotros como Estado y para todos los ciudadanos es poder tener una concesión responsable, una actividad formal responsable. Sí, tenemos muchos ejemplos de industrias mineras en otros países, Australia, Canadá, por ejemplo, que generan actividades totalmente formales y que esta actividad en ningún momento está contrapuesta con actividades de conservación. De hecho, la minería formal es un aliado de la conservación. De hecho, también la minería es un aliado de las actividades sociales y económicas productivas que se generan en los alrededores, como es el turismo y demás. Mas no es cierto que una actividad de exploración inicial pueda generar estos impactos. Y como les mencionaba, de estas concesiones, quizá dos concesiones, una vez que se termine la etapa de exploración inicial, pasan a la siguiente fase. No todas las exploraciones iniciales se pueden concluir en un proceso de explotación. Por lo tanto, el territorio que será impactado con una actividad formal sería muchísimo menor y, de hecho, no estaría enmarcado en estas preguntas. También quisiera mencionar, para concluir este espacio de intervención en este momento, que la Corte Constitucional ha mencionado y ha sido enfática ya, que esta pregunta está encaminada única y exclusivamente para las actividades que se generen a partir de los resultados de la consulta. Única y exclusivamente a partir de el 20 de agosto. Previo a ello, existen derechos ya otorgados que también tienen que ser respetados. Existen ya concesiones que han sido otorgadas y que, por lo tanto, bajo un principio de irretroactividad de la ley, no podrían ser negadas
indistintamente del resultado que tengamos de esta consulta popular. Bueno, nos quedan 3 minutos para cerrar, así es que les voy a pedir conclusiones cortísimas a Ricardo, a David, Renata y Daniela nuevamente. Por favor, Ricky, empecemos contigo. Únicamente quisiera decir que me permitan dudar de lo que está pasando y me permitan dudar de los datos que se dan. Porque esta es una conversación larga que debe ser ampliada lastimosamente el tiempo y también, como decía Renata, todo se juntó en un solo proceso electoral, pero que se nos permita dudar de cuánto de todo ese dinero que se dice que va a llegar se queda en las comunidades rurales, cuánto de todo ese dinero se va a invertir realmente en salud, en educación, cuánto realmente es el beneficio de ese pequeño porcentaje, que no es pelo de cochino obviamente, pero en realidad ese pelo de cochino vale por toda la biodiversidad que hay en diferentes espacios. Realmente vale la pena tener ese espacio a largo plazo para perder un montón de especies o un montón de equilibrio que tenemos biodiverso ahí. Permítanos dudar de las cifras del Estado. Permítanos dudar de un montón de discursos que ya nos han venido llegando hace mucho tiempo y permítanos dudar de que si es que queremos seguir con un modelo que no nos ha traído más allá de miseria, guerra, problemas internos, y intentar buscar algo distinto que sea el precedente de ver que sí hay una visión que no es que no es antropocentrista y que podemos dar un paso adelante a buscar alternativas. Permítanos dudar. Muchas gracias, Ricky. David. No, sí, primero a mí me da mucho gusto debatir con personas serias, incluso yo tengo que reconocer a Renata también el nivel de debate que tiene. Me ha dado mucho gusto escuchar, como por ejemplo Renata ha aceptado, que puede que sí, o sea, nos da la ventaja de decir que sí podemos hacer una explotación técnicamente responsable, como lo hemos dicho. Ha dicho Renata que está consciente de que esto le va a costar a la población, y ha dicho ella con absoluta claridad, yo sí quiero poner esa plata, ¿sí? Entonces, hay un costo que le va a llegar a la gente, y eso es lo que también hay que analizar. Y una cosa que también es importante es que vean, no es que, por lo menos en el tema petrolero, que es de lo que yo te puedo hablar con absoluta seguridad, no hay una contradicción entre explotar y cuidar, porque para eso está la ciencia y la ingeniería, para eso me educaron a mí, ¿sí? El pueblo ecuatoriano también gastó plata en educarme a mí, porque me formé en una universidad pública, y me paga el salario para que yo resuelva ese problema, para ver cómo saco ese petróleo con una mínima afectación ambiental. Estas cifras yo también las cuestiono, como cuestioné las cifras de los subsidios, y yo dije hace un año, con la organización que tenemos, dijimos, no hay subsidios de los combustibles basados en las cifras porque nosotros verificamos y calculamos. Las cifras que te doy hoy, Ricky, son las cifras que nosotros hemos generado, nosotros hemos verificado y nosotros hemos calculado, porque no nos gusta quedarnos con las cifras del Estado. Y en ese sentido, llamamos a votar no para mantener los recursos de la nación y mantener una explotación que sí se puede realizar en armonía con el medio ambiente sin que le saquen la plata del bolsillo a la gente. Muchas gracias, David. Renata, por favor, muy breve porque bueno, ya nos yo están solo quiero matando. decirle a la ciudadanía que por favor se informe con las campañas del Chocó Andino y al Yasuní TT, que vean más allá de lo que evidentemente los datos nos ofrecen y que sepan balancear la información que tienen ahora. Invitarle a votar sí por el Yasuní y sí por el Chocó. Daniela, solamente brevemente 10 segundos, por favor, que ya tenemos que cortar. Muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros estamos impulsando el voto no en la consulta de Yasuní TT y no también en la consulta del Chocó Andino. No porque pensamos en el medio ambiente, no porque pensamos también en la comunidad y no porque la actividad formal de minería regulada por el Estado ecuatoriano lo que da es una puerta al Estado para generar recursos, para generar empleo, que es lo que tanto necesitamos. Gracias. Coincido plenamente. Muchas gracias, Daniela. Tenemos que cerrar ya, son las 10 con un minuto. Les abrazamos a todos. Mañana vuelven las Guarmis. Chao, chao. Chao.